¿qué tal? Bienvenidos. En esta oportunidad me gustaría compartir con ustedes un tema de vital importancia. Se trata de los recursos naturales y los ecosistemas propios de nuestra Tierra, que son la base de nuestra existencia y una fuente vital de vida. Para ello, conoceremos la postura de dos de nuestros profesores, partiendo de la siguiente manera. ¿Cómo describiría la biodiversidad del Perú y cuáles cree que son los ecosistemas más importantes de él? Biodiversidad, ecosistemas. Bueno, realmente lo que es la región sierra, la región selva, aquí en la costa, el ecosistema en el mar, sus cuidados. Continuando con la siguiente pregunta, ¿qué mensaje le gustaría dar a la audiencia sobre la importancia de proteger los recursos naturales y los ecosistemas peruanos? De conocimiento. Yo creo que cuando uno tiene que opinar con conocimiento, ¿no? Si nosotros nos ponemos a investigar, a leer sobre esos temas, vamos a poder hacer o tomar medidas, ¿no? Cada uno desde su trinchera, digo yo, ¿no? Nosotros como pobladores, habrán personas más especializadas, por ejemplo, como te decía, a nivel de gobiernos regionales, ¿no? Entonces esa es una manera de difundir con las personas que saben cómo los pobladores comunes y corrientes como nosotros, ¿no? Podemos hacer, qué acciones debemos tomar o qué no debemos de hacer para evitar de que estos ecosistemas se vean alterados. ¿Quiere usted que represente las mayores amenazas para la biodiversidad y el ecosistema del Perú? Amenaza. Bueno, la tala indiscriminada, la pesca no orientada, ¿no es cierto? La falta de capacitación para esa actividad y presencia del Estado. Nosotros mismos no nos enteramos de ese asunto porque no hay difusión. Muchas veces no es de interés común, ¿no? Pero si hubiera difusión de esos conocimientos, bueno. ¿Considera que son los desafíos ambientales más urgentes que enfrenta nuestro país y por qué cree que son tan apremiantes? Los desafíos, el tema del agua, ¿no? Por ejemplo, en ese sentido, me gustaría que se privatice, por ejemplo, el servicio del agua, porque son años y años y en Lima nada más no llega a todos los lugares. Entonces, al menos si ustedes han visto esas zonas de las alturas, ¿no? De los cerros de Lima, puedes ver hasta un poste de luz. Yo no digo que con eso necesariamente todo lo del Estado sea malo, pero por lo que yo veo al menos, no veo en ese sentido un recurso tan importante en personas no llegue a todos lados, ¿no? Entonces, una de las propuestas que yo me gustaría que sean es que se privatice ese servicio, claro, con la supervisión del Estado, para que pueda ese recurso llegar a más personas. ¿Qué opina sobre la educación ambiental en el Perú? ¿Y usted cree que es importante promover este sistema educativo? Por supuesto, claro. Petramas es una empresa que tiene un relleno sanitario, donde es un lugar donde reutiliza ese tipo de recursos y obtiene a partir de ello energía de basura. Acá mismo creo que tienen, ¿no? Esos tachos para plástico, otros para, ¿no? Material inorgánico y todo ello. Entonces, ese tipo de educación debería sí desde el colegio, porque hay muchos padres que a veces no saben, por eso sus hijos les pueden informar. ¿Usted qué son los principales efectos del cambio climático en nuestro país? Cambio climático, la 2030 habla sobre los cambios climáticos. A nosotros de los objetivos a poder, digamos, disminuir sus efectos, los ve cada país, lo que siempre vemos todos los años. Lo que yo diría es que hay una falta de acción en un tema de prevención y por eso las consecuencias malas que llevan nuestros pobladores, ¿no? La primera pregunta es, ¿cuáles son los principales efectos de la minería en los ecosistemas naturales y también en los ecosistemas generales de un país? Yo creo que la minería, hablando específicamente de ilegal, genera mucho daño en lo que es un deterioro de las fuentes de agua y también una alta contaminación a los suelos. ¿Qué medidas cree usted que se pueden tomar para mitigar el problema de la minería? En ese caso las medidas ya existen, entonces faltaría que el gobierno tenga mayor eficacia en el control de esta minería ilegal y que también disminuya la corrupción, porque ese es un tema muy importante que afecta o que incrementa la minería ilegal en el Perú. En nuestro país, ¿conoce alguna actividad que se realice aquí o organizaciones involucradas? ¿Y cuál es su opinión respecto a ello? Sí conozco. Por ejemplo, el profesor Damaso trabaja en un proyecto que se llama Guardianes de los Humedales. Es un proyecto muy interesante porque enseñan talleres teórico-prácticos que permiten enseñar a las personas la importancia en la conservación de estos humedales y para los tipos de ecosistemas. ¿Cree usted que la pandemia por COVID-19 afectó de alguna manera, ya sea positivo o negativamente, a los recursos naturales y ecosistemas de nuestro país? Positivamente.
Se han hecho varios estudios que han demostrado que durante la pandemia se ha disminuido la emisión de dióxido de carbono en el medio ambiente aproximadamente entre un 10 y un 20%, no recuerdo exactamente. Entonces, afectó positivamente.